Así es, nuestro segundo invitado, como siempre, Ricardo, como todos los martes. Y hoy vamos a hablar en género y desarrollo, un tema que está en boga. Vamos a hablar del valor de la paz, precisamente, y nos vamos a ir, por supuesto, a lo que está ocurriendo con nuestro país vecino, Colombia. Bienvenido, Ricardo. Gracias. Vamos a definir qué es paz y por qué tiene tanto valor en todas las sociedades. Bien, empezamos diciendo que paz es el sentimiento de seguridad y empieza por la parte interna. Muchas veces hablamos de paz, pero lo vemos así como muy etéreo, muy a lo lejos, ¿no? Sí, muy abstracto. Es un concepto, a veces aparecen, ¿cuál es el deseo de la Miss que quiere ganar? Que paz mundial. Entonces vemos como algo como que no es real, pero claro, la paz es real y es lo que necesita todo ser humano para poder desarrollarse. Y nosotros hemos visto a través de la historia cómo hay momentos en que podemos vivir como con esa armonía entre las personas, y hay momentos en que se rompe esa armonía. Entonces la paz se trata de un sentimiento, tenemos que empezar diciéndolo, pero es un sentimiento que no surge de la nada, un sentimiento que tiene que construirse a través de la responsabilidad y el esfuerzo de cada persona. Ok, en Colombia vimos hace poco, el día domingo, cómo a través de un plebiscito Colombia o el pueblo colombiano dijo no con esta negociación que estuvimos hablando aquí previamente entre las FARC y el gobierno colombiano después de 52 años de estar en enfrentamientos, en confrontamientos. Bien, eso es interesante lo que ocurrió y va directamente relacionado con lo que yo decía. Uno de los aspectos de la paz, para poder lograr la paz, es restaurar las conexiones entre los seres humanos. Nosotros tenemos conexiones que a veces se rompen por la desconfianza, por una serie de aspectos, el sentimiento que tenemos también. Tenemos sentimientos positivos internos, pues tenemos el sentimiento también de la ira. Entonces esas conexiones se rompen y entonces ocurre lo que es la guerra. Uno de los aspectos importantes de la paz es la solidaridad. Y llama la atención que en este plebiscito, las personas que estaban directamente afectadas por más años por el tema de la guerra dijeron sí. Por las personas que estaban un poco alejadas en áreas urbanas, que no vivieron directamente, dijeron no. Por aspectos que comenzaron a utilizar algunos grupos de llamar la atención de que era un tratado comunista, de que era un tratado de que promovía la ideología de género, unos aspectos que son totalmente falsos. Pero ahí vemos que no hubo solidaridad entre las personas, porque los que están sufriendo directamente la situación dijeron que sí, y tenemos que ver nosotros las personas que han vivido lo que quizás nosotros no hemos vivido. Yo pienso que esas cosas igual ocurren en Panamá hasta cierto punto, porque todos lo primero que hacemos muy fácilmente es opinar sobre la condición o el estatus de vida de otra persona y que debe o tiene que ser de una determinada manera cuando realmente no estamos viviéndolo en carne propia. Y uno no puede juzgar por... Y yo pienso que eso es una de las deficiencias más grandes que enfrenta este concepto de lograr la paz. Es que por eso empezaba con la parte individual, es que la paz empieza ahí, y empiezan las relaciones inclusive dentro de la familia, dentro de la estructura social más básica del ser humano es la familia. Y entonces tú comienzas a ver algunos aspectos de relaciones en que nos atacamos unos a los otros. Entonces cuando ya esa situación pasa a mayores, es lo que vemos como guerra, vemos como conflicto. A veces pensamos que la paz es guerra o no guerra. A veces vivimos sin paz en ambientes donde no hay enfrentamientos bélicos. Nosotros ahora mismo, por el tema de la inseguridad, no estamos teniendo paz. No estamos teniendo paz tampoco por el tema de algunos desarrollos inmobiliarios que están afectando comunidades que tenían una tradición de vida. Ok, licenciado, ¿en qué momento entonces uno puede llegar a tener un acuerdo de paz si ya estuvo la guerra donde se dañó ambos bandos? A muchísimas personas fallecieron, muchísimas personas, como usted bien lo dijo, más del 70%, que viven en áreas pegadas a la guerra, dijeron que sí querían la paz. Sin embargo, las otras personas en este acuerdo se ven como que me están robando, o sea, estos tipos han matado, han asesinado, han secuestrado, viéndolo como dice Yossi, desde un punto de vista como un poco más alejado. Pero entonces, ¿en qué momento, cómo podemos llegar a un acuerdo de paz? ¿Qué valores necesita el ser humano como para que todo el mundo se sienta satisfecho, para que realmente exista la paz? Y parece que en el mundo nunca existió la paz, porque siempre estamos en constante guerra. El ser humano se autodestruye siempre. Nosotros tenemos que aprender de las experiencias que hemos vivido de confrontación. Y eso es lo que ocurre. Lo primero a veces vemos ya la confrontación al final, el conflicto, pero no entramos a las causas.
¿Por qué, por ejemplo, en Colombia se llegó a un nivel de guerrilla? Era porque había una desigualdad muy elevada. Era porque había grupos que estaban marginados. Era porque había grupos que sentían que no estaban representados en todas las decisiones del gobierno. En un país tan inmensamente rico como lo es Colombia. Así es. Entonces, precisamente, cuando nosotros comenzamos a revisar cuáles son las causas que pueden provocar conflicto y guerra, nosotros comenzamos a buscar la forma de que eso no se repita. Y eso empieza en las relaciones. El gobierno tiene un papel sumamente importante. Los gobiernos tienen un papel sumamente importante porque son las personas que elegimos para que no ocurra esto, para que haya balance, para que no haya un grupo que se imponga sobre otro y provoque que ese grupo lleve a un conflicto que puede llegar hasta el conflicto armado. Eso lo entiendo. Ahora, volviendo a la situación con nuestros hermanos colombianos, yo pienso que muchas personas tal vez lo interpretaron como una alianza con las FARC. ¿Y qué pasa? Que obviamente ellos sienten que ellos tienen entonces ahora el poder al aliarse con el gobierno de apoderarse del país. Y es cierto miedo que está creciendo. Yo creo que eso es normal y se lo respeto a muchos. Aún así también comparto de las tristezas de los cuales recibieron el no, que realmente necesitan mejorar sus vidas. Ahora, en otras opiniones, la paz yo creo que inicia por la paz interna, porque toda guerra se inicia con un cerebro, me explico, con una persona que tiene la idea o tiene esa idiosincrasia y esas ganas de odiar y tiene problemas, y esta persona manejando a un grupo entonces crean un movimiento. ¿Cómo entonces hablamos de la paz como algo interno? ¿Cómo conseguir entonces la paz interna? Bueno, ese es el rol que tienen y por eso repetía el tema de los gobiernos y también de las personas que tienen cierto nivel de decisión, tienen cierto nivel de poder en las sociedades, porque una persona con ese sentimiento entonces puede aglutinar personas que tengan sentimientos similares y que busque el enfrentamiento en lugar del diálogo. Entonces ahí es donde está el tema. Nosotros tenemos que hacer una visual distinta de cómo son nuestras relaciones entre seres humanos, desde las relaciones en nuestras comunidades hasta las relaciones entre gobiernos y sociedades. Yo no creo que, por ejemplo, que el pueblo colombiano, que se respeta la decisión, no quiera paz. Claro que quieren paz, pero yo creo, y es mi opinión, sin justicia no hay paz. Así y es. aquí hay más de 11.000 niños reclutados y secuestrados, hay muchos muertos, hay muchas mujeres violadas, y no me puede decir que mediante esos acuerdos que mandó la FARC y que negoció con el gobierno, en donde se eximía de toda culpa, iban a tener una paz realmente. Entonces creo que el reto que tienen hoy los colombianos es hacer una mejor negociación, pero que no quede impune tampoco esas cosas, porque usted tiene que hacerse responsable de sus actos. El tema importante para poder que realmente, sin justicia no hay paz. Sí, el tema importante era involucrar más personas en este diálogo y esta consulta. Y yo creo que ahora se está haciendo, ¿no? Quizás no se dio, no tengo los detalles al 100%, quizás no se dio. Al punto que voy... La FARC dijo que iba a seguir negociando. Sí, nuevamente al punto que voy es irnos al origen. O sea, vemos los resultados, pero el origen ¿cuál fue? La desigualdad social, el no cumplir con las demandas. Entonces, es una advertencia que se nos da a todas las sociedades. Cuando comenzamos a imponernos sobre otros grupos, puede provocar que esos grupos se organicen negativamente y provoquen más daño de lo que vivimos. Pero en este caso, Ricardo, también se está imponiendo algo, el afán del gobierno, querer imponer la paz, hacer una negociación donde realmente el colombiano no se siente conforme. Yo creo que esto también puede llevar a otro tipo de problemas. Entonces, es lo que me dice, porque en mi cabeza está dando vueltas ahora mismo. Ok, tenemos el punto en que también ahí se van a sentir inconforme una parte realmente. Luego tenemos el otro punto de que para mí, viéndolo desde mi perspectiva, la FARC no hubiera negociado un acuerdo de paz hace un par de años atrás, donde ellos realmente tenían bastante poder. Ahora que se han visto reducidos en números, que han tenido bastantes golpes, entonces negocian la paz. Está el otro punto de vista también, de que ahora también ellos quedan impunes a todos estos actos. Bueno, entonces, todo lleva a algún problema o a algún tratado de no paz. ¿Cómo llegar a un acuerdo? ¿Cómo realmente las personas podemos sentirnos conformes entonces? Va a llegar un momento que inclusive algunas cosas vamos a tener que perder para poder recuperar. Así es, eso ¿sí? es importante. Entonces, a veces tampoco nos podemos cerrar en lo que ya pasó. A veces se gana perdiendo. Sí, entonces tenemos que recuperar. Pero aquí se perdieron vidas, Ricardo. Así se perdieron vidas y se pierden vidas siempre. O sea, siempre ocurre esa situación porque llega un punto, el ser humano desde su interior comienza a comportarse de una forma que ataca al otro ser humano. Yo estuve muy pendiente de la sintonía del doctor Edwin Cabrera y él decía, y en su momento, el profesor, estaba hablando de que ellos se tragaban sapos, así lo decían directamente, que ellos se tragaban sapos.
pero la FARC qué sapo se estaba tragando, porque era solamente el colombiano el que se aguantó todo este tiempo, perdió mucho dinero, perdió muchas vidas humanas, y en este acuerdo solamente se beneficia a un bando. Usted dice también, a veces hay que ceder un poco. Es dando y dando, entonces, la respuesta de la paz. Es de parte y parte, pero por eso retomo, ¿no? Lo importante era buscar la manera de que hubiese un diálogo más entre las comunidades y el gobierno. Recuerden también que estos acuerdos, vamos a entrar en ese punto, también llevan su elemento de politiquería. Uf. Entonces, también, ¿no? Entonces, todos esos aspectos se toman en cuenta. No quisiera entrar directamente al tema de Colombia. Ellos como país tienen toda la responsabilidad y toda la capacidad de poder resolver su situación, pero sí utilizo el ejemplo para que nos veamos nosotros en ese espejo como panameños. ¿Hasta qué punto nosotros estamos llevando unas relaciones entre las personas que tienen menos recursos y las que tienen más recursos? ¿Estamos imponiendo nuestro poder económico? ¿Estamos imponiendo nuestro poder político? ¿O eso puede llevarnos también a una serie de conflictos? Nosotros aquí en Panamá estamos teniendo casi diariamente conflictos en las calles. Personas cerrando calles por un tema de que no se cubren sus necesidades. Personas atacándose o el tema de la delincuencia, personas que están llevando a cabo acciones delincuenciales y que no hay una manera de que se entre en la justicia de lo que está ocurriendo. Entonces, sin justicia no hay paz. Entonces, sin justicia no hay paz. Entonces, ese es el punto que solo debemos tomar en cuenta. No llegar hasta el punto de que se tuvo en un país una guerrilla de 52 años con todo lo que ha ocurrido, con todas las vidas humanas, sobre todo, que es lo más importante, que se han perdido, y que ahora cómo retomamos, cómo el pueblo colombiano retoma esa situación. Pero yo pienso que lo primero es poder hacer un nivel de consulta mucho más amplio. La paz puede llegar a ser impuesta, porque realmente, si lo veo desde mi punto de mi perspectiva, que estando detrás de la barrera de los toros, veo un FARC muy debilitado y pienso que Colombia puede fácilmente, bueno, de aquí a un par de años se van a perder vidas, eso sí es cierto, pero puede acabar con la guerrilla de una vez por todas, porque lo ha ido haciendo esporádicamente. Ahora, el ganarle una guerra a la guerrilla puede significar también una paz, o sea, imponerla de hecho mediante una guerra. Estamos hablando de una situación extrema. Nosotros en Panamá quizás no la comprendamos tanto porque afortunadamente en los últimos años no la hemos vivido. Estamos hablando de deshacer completamente una organización que estaba provocando muchas muertes y que estaba inclusive mezclada con el tema del narcotráfico. Entonces, estamos tratando... pienso yo que el gobierno colombiano está tratando de eliminar esa situación de una vez por todas y entonces de ahí retomar algunas acciones que hay que llevar a cabo para garantizar que la paz sea duradera y perdurable. Por eso decía al inicio que la paz no solamente es un ideal, sino que es un aspecto que tiene que construirse constantemente y que tienes que construirlo a partir de las conexiones y las relaciones humanas. Unidos. Unidos, sí. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Unidos y de verdad que ojalá nuestros hermanos colombianos pudiesen seguir negociando y yo creo firmemente que tiene que ser de parte y parte. Tiene que ser así. Sin justicia no hay paz, lo repito. Sí. Muchísimas gracias, ¿Cómo no? Ricardo, por estar con nosotros. ¿Dónde te podemos localizar? Sí, como siempre, ya saben, mis redes sociales, Mejía Miller, @Mejía Miller R y Ricardo Ariel Mejía por Facebook.